Hoy, dediquemos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado El regalo que agrada a Dios. Por casualidad, ¿saben qué es lo que más agrada a sus padres? Cuando la gente pregunta a sus padres en el Día de los Padres qué regalo quieren recibir, la mayoría responden bromeando que el efectivo es mejor que cualquier regalo. Aunque los padres lo digan en broma, su respuesta puede parecer práctica en un sentido físico. Sin embargo, lo cierto es que el mayor regalo para los padres son sus hijos. Tu nacimiento es el mayor regalo para mí. En el fondo del corazón de todos los padres, siempre tienen este tipo de sentimiento hacia sus hijos cuando los miran. Creo que el corazón de nuestros padres celestiales no sería muy diferente del corazón de nuestros padres físicos. Entonces, ¿cuál es el regalo que más agrada a Dios? Deberíamos tomarnos un momento para pensar en esto, ¿verdad? Algunas personas piensan, ¿debo regalar flores a mis padres? ¿O debería llevarles una tarta? ¿O debería comprarles algo de ropa? De esta forma, mucha gente se pregunta qué regalar a sus padres. Las cosas materiales son importantes. Sin embargo, creo que los padres estarían más satisfechos con el amor de los hijos que piensan en sus padres que en cosas materiales. Los hijos deben llamar a sus padres a menudo para saber cómo están y cómo se encuentran de salud. En realidad, muchos expertos recomiendan que los hijos digan mucho "te echo de menos" y "te quiero" a sus padres. Te quiero y te echo mucho de menos. Dicen que decir estas palabras a menudo es lo que más complace a los padres, tanto mental como físicamente. Para aquellos miembros cuyos padres han sido llevados a los brazos de Dios, ¿no tienen a nuestro Padre y nuestra Madre espirituales? Les pido que tengan consuelo en su corazón, sabiendo que tenemos a nuestros padres celestiales. Hoy, con el sermón titulado El regalo que agrada a Dios, abramos la Biblia. ¿Qué es lo que agrada a Dios Padre y Dios Madre? Veamos Efesios capítulo 5. Veamos Efesios capítulo 5, versículo 8. En capítulo 5, versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué agrada a Dios? Debemos comprobar la respuesta a través de la Biblia, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿No significa esto que debemos hacer esfuerzos por comprobar qué es? Entonces, ¿qué debemos tener nosotros, los hijos, para agradar a Dios? Entendamos el verdadero corazón de Dios a través de lo que está escrito en Hebreos capítulo 11 en la Biblia. Volvamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Si vemos Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Al fin y al cabo, no llegamos a pensar, hagamos lo que hagamos, debemos hacerlo con una fe capaz de complacer a nuestros padres celestiales. Sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, ¿no significa esto que cuando Dios mira a sus hijos que tienen fe, siempre se complace en ellos? Continuemos con Lucas capítulo 15. Veamos Lucas capítulo 15, versículo 1. En Lucas capítulo 15, versículo 1 dice,
Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, «Este a los pecadores recibe y con ellos come». Entonces él les refirió esta parábola, diciendo, «¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, «Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido». Os digo que así, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En este momento, podemos ver la escena en la que Dios está más complacido. La Biblia dice, Dios se complace más cuando un pecador que se había perdido se arrepiente y vuelve a Dios. En esta parábola, Jesús comparó el corazón de un pastor que encuentra a una oveja perdida con la alegría que se complace Dios cuando encuentra a un pecador. Veamos el versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, «Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido». Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así es como está escrito aquí. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios estará más complacido con nuestro arrepentimiento. A través de las palabras en el libro de Lucas, las palabras en el libro de Efesios y las palabras en Hebreos, capítulo 11, ¿qué es lo que agrada a Dios? Deberíamos pensar en qué tipo de regalos podemos ofrecer a Dios para agradarle, ¿no es así? Les daré algunas pistas más. Abramos Proverbios, capítulo 11. No debemos hacer a nuestros padres cualquier regalo sin saber lo que les gusta o les complace. Debemos saber lo que les gusta y lo que más les complace. Veamos Proverbios capítulo 11, versículo 20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino, ¿qué dice que Dios hará? Le son agradables. Dios se complace en los que tienen fe. Se complace en los perfectos de camino. Se complace cuando los pecadores que se habían perdido se arrepienten y vuelven a Él. A través de la Biblia, Dios nos da a conocer estas 3 cosas que le agradan. Permítanme darles una pista más. ¿Qué complace a nuestros padres celestiales? Volvamos a Jeremías, capítulo 9. Veamos Jeremías, capítulo 9, versículo 23. En capítulo 9, versículo 23 dice, «Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová». Dios dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios dice, porque estas cosas quiero. Dios se complace en el arrepentimiento de los pecadores, en los que tienen fe, en los perfectos de camino y en los que se jactan de Dios. Al ver estos 4 casos, todos llegan a la misma conclusión.
¿Cómo se puede lograr todas estas cosas? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para que los pecadores perdidos se arrepientan? Predicar. En la Biblia está escrito que Dios se complace con los que tienen fe. ¿Se puede predicar sin fe? Cuando predicamos el Evangelio a todas las naciones, en Samaria y hasta lo último de la tierra, podemos llevar a cabo esta obra. Además, la Biblia dice, los perfectos de camino les son agradables. Piensen en cada proceso de predicación del Evangelio. ¿Podemos predicar el Evangelio haciendo obras sin gracia? Todos los que predican el Evangelio deben dar ejemplo a los demás con sus palabras y obras. Puesto que nuestras palabras y obras están directamente relacionados con la gloria de Dios, no podemos dejar de ser perfectos en esto. La Biblia también dice que Dios se complace en los que se jactan de Dios. La predicación es la forma de jactarnos de Dios. Analizando cada uno de estos 4 casos, podemos comprender qué es lo que más agrada a Dios. ¿Cuál es el regalo que podemos ofrecerle? Es predicar este Evangelio a todos los pueblos y a todas las naciones del mundo. Llevar a cabo la misión de predicar el Evangelio es el camino que cumple todo aquello que agrada a Dios. Encontrar a nuestros hermanos perdidos y conducir a los pecadores al arrepentimiento mediante la predicación es lo que más agrada a Dios. Por eso, cuando Dios vino a esta tierra, en la carne hace 2000 años, dejó este mensaje al ascender al cielo. Sed personas que complacen a Dios. Es porque somos las almas que cometieron pecados en el cielo y fueron arrojadas a la tierra. Estábamos destinados a morir para siempre. Para nosotros, que estábamos en una posición en la que no teníamos más remedio que morir, Dios vino a esta tierra y nos abrió el camino de la vida. Derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados y se convirtió en la ofrenda de expiación. De este modo, nos redimió y liberó de todos nuestros pecados. ¿No es así? Y dejó las palabras de petición a sus hijos. Sed los hijos que agraden a Dios. Sed los hijos que puedan ofrecer a Dios el regalo que más le agrada. Confirmémoslo a través de la escena registrada en Mateo, capítulo 28. Veamos Mateo, capítulo 28, versículo 18. En Mateo, capítulo 28, versículo 18, dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta es la última palabra que dejó en este Evangelio de Mateo. Dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que Dios os ha mandado. ¿Qué debemos hacer para cumplir este proceso? Debemos predicar el Evangelio a todos ellos para cumplir esta misión. ¿No es esto lo que Jesús quiso decir en su petición? Si miramos este versículo con atención, esto significa que cuando volvamos al cielo, no vayamos con las manos vacías. Cada uno de nosotros debe llevar un buen regalo a Dios, que ha perdonado nuestros pecados. ¿Qué es este buen regalo? Llevad a los pecadores al arrepentimiento y venid juntos al reino de los cielos. Este es el significado que contiene su petición. Dios no nos dice que vayamos solo a ciertos lugares a predicar el Evangelio. ¿A dónde nos dice que vayamos? A todas las naciones. Dios nos dice que vayamos a todos los pueblos del mundo y les prediquemos el Evangelio de la vida, haciéndoles saber que el reino de los cielos existe, que Dios existe y que somos ángeles arrojados a esta tierra desde el eterno reino de los cielos.
Dios nos dice que le hagamos saber que cuando toda la vida en esta tierra termine, el lugar al que regresaremos será nuestro hogar eterno en el cielo. La vida en esta tierra no es fácil. A veces es difícil. A veces es problemática. Hay varias enfermedades y problemas económicos. Aunque cada individuo experimenta muchas dificultades, Dios nos dice que no olvidemos que tenemos un hogar eterno al que regresar y que soportemos esas vidas temporales en esta tierra. No debemos vivir nuestra vida en esta tierra sin sentido. Tenemos que comprender y reconocer correctamente esta gran voluntad de Dios viviendo en este mundo, pensando por qué bajamos a esta tierra y para qué debemos vivir mientras estamos aquí. Jesús también nos dijo que expresáramos nuestra gratitud cuando volviéramos a nuestros padres celestiales, que nos han perdonado nuestros graves pecados. ¿Cómo debemos expresar nuestra gratitud? Haciendo aquello que más agrada a Dios, el arrepentimiento de los pecadores, que se habían perdido en el cielo, es lo que más agrada a Dios. ¿No dice la Biblia, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento? Esto es lo que agrada a Dios. Deberíamos ser capaces de llevar con nosotros lo que más agrada a Dios. Deberíamos ser capaces de recoger los corazones arrepentidos de los pecadores y llevarlos a nuestro eterno hogar celestial. Esta es la última misión más grande en esta tierra que Jesús dejó a los que creen en Dios antes de subir al cielo. Por eso, en los 66 libros de la Biblia está escrito: predicad siempre con diligencia la palabra del Evangelio, a tiempo y fuera de tiempo. Cuando vuelvan al reino celestial, esto será el mayor regalo a Dios. ¿No es este el significado de las palabras? Veamos 2 de Timoteo, capítulo 4. Veamos 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. En capítulo 4, versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué nos dice Dios que hagamos? Te encarezco en el reino de Dios y en su manifestación, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Una vez que reconocemos y creemos que somos ángeles que cometieron pecados en el cielo y fueron arrojados a esta tierra, debemos ayudar a los demás a arrepentirse a través del Evangelio, de modo que todos los habitantes de la tierra puedan volver a Dios y nacer de nuevo. Debemos enseñarles y guiarles así. ¿No es posible hacer todas estas cosas mediante la palabra de Dios y la predicación? También está escrito en la Biblia que esto es lo que más agrada a Dios. Continuemos con el versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida en esta tierra? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida y el deber a cumplir mientras vivimos en esta tierra? ¿No es guiar a las almas perdidas a los brazos de Dios? Dios quiere que llevemos a los pecadores al arrepentimiento y a la salvación. Cuando vemos los libros de Lucas capítulo 15, Hebreos capítulo 11, Proverbios capítulo 11 y Jeremías capítulo 9, que leímos antes, todo se centra en la obra de predicar el Evangelio. Hermanos, un regalo que no tiene sentido para los padres no puede considerarse un regalo.
¿No deberíamos tener la sabiduría y el sentido común para pensar al menos en lo que les gusta a nuestros padres cuando preparen un regalo para ellos? Dios nos da a conocer claramente a través de la Biblia lo que más le agrada. No debemos ignorar esta obra. Hagamos todo lo posible por predicar el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 2. Veamos 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. En capítulo 2, versículo 4 dice: el cual quiere que todos los hombres, ¿qué quiere Dios? Quiere que todas las personas sean salvas. El cual quiere que todos los hombres sean salvos sin que falte ni uno. ¿Y qué más quiere que hagamos? Vengan al conocimiento de la verdad. Si esto es lo que le agrada a Dios, estudiemos diligentemente las palabras de la Biblia pensando, ¿cómo puedo salvar aunque sea un alma más? Hagamos todo lo posible por examinar nuestra personalidad y reflexionar sobre nosotros mismos. Dios dice, quiero que todas las personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿cómo pueden ser salvos a través de la verdad que Dios ha permitido si nadie les enseña? Alguien debe enseñarles la verdad. Alguien debe entregársela. Es por eso que Dios enfatiza en los libros del Evangelio que está más complacido por un pecador en esta tierra que se arrepiente y regresa al lado de Dios que por 99 justos. Sigamos con Mateo capítulo 24. ¿Se seguirá predicando este Evangelio durante mucho tiempo sin que llegue a su fin? No, en absoluto. La asombrosa obra de Dios será revelada cuando este Evangelio sea dado a conocer a todas las personas del mundo. Veamos Mateo capítulo 24, versículo 13. En capítulo 24, versículo 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una vez que este Evangelio sea predicado a todas las naciones, entonces Dios declarará que la oportunidad de arrepentirse en la tierra ha llegado a su fin. Ciertamente llegará ese día. Vayamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 4 para ver lo que ocurrirá en ese día. Veamos 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. En capítulo 4, versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Pronto el Evangelio será predicado a todo el mundo, y todas las edades que Dios profetizó llegarán a su fin. En ese momento, el Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aunque queramos regalar algo a Dios, es Dios quien nos ha preparado este último momento glorioso. ¿Creen que nuestro pequeño regalo puede considerarse algo grande en todo el universo? ¿Puede ser algo de gran valor?
Sin embargo, Dios se complace con ello y acepta hasta lo más pequeño, considerándolo como algo grande. Hermanos, había fotos del universo en el calendario de nuestra iglesia. Cada mes, desde enero a diciembre, mostraba una imagen del universo, ¿verdad? Siempre llego a pensar, ¿cómo se verá la Tierra en la que vivimos desde el universo? Realmente parece un granito de trigo. Si comparamos la Tierra con otras innumerables estrellas, es tan pequeña que ni siquiera podemos ver su existencia. Cuando miramos el universo entero, no importa lo que hagamos, ni lo justos que seamos, nuestras acciones no son nada a los ojos de Dios. Dios se complace con el corazón sincero y los esfuerzos de sus hijos que piensan, ya que Dios se complace con estas cosas, preparemos estos regalos espirituales. No importa si compran ropa a sus padres, les regalan flores o les dan propinas. Los padres no se complacen con estos regalos mismos. ¿No están de acuerdo? ¿No les complace su esfuerzo y su corazón sincero al preparar estos regalos? Lo mismo ocurre con nuestro Dios. Dios gobierna todo el universo y considera la Tierra como una gota que cae del cubo y como menudo polvo en la balanza. Aunque le diéramos todo lo que hay en esta Tierra a Dios, ¿qué significaría eso para Él? Dios creó esta Tierra y hay cientos de millones de estrellas en el universo. Entonces, ¿qué cosa en esta Tierra podría complacer a Dios? A través de la Biblia, que fue escrita por personas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, hemos podido comprender. El Padre está complacido con esto. La Madre Celestial está complacida con esto. Dios se complace más cuando trabajamos diligentemente por el Evangelio para llevar a los pecadores al arrepentimiento y salvarlos. Si lo conocemos, preparemos estos regalos uno por uno antes de ir al cielo. Cuando predicamos la palabra de Dios a las almas una por una y las guiamos de la muerte a la vida salvándolas, habrá fiesta en el cielo todos los días con gran alegría por un alma que se arrepiente que por 99 justos. ¿No deberíamos ir todos al cielo teniendo esto en cuenta? Una vez que nacemos en esta tierra, sin falta llegará el momento en que volveremos al reino de los cielos. Sin embargo, no volvamos al cielo con las manos vacías. Espero que podamos ir al cielo con el brazo lleno de hermosos regalos que agraden a Dios. Veamos Daniel, capítulo 12, versículo 1. En capítulo 12, versículo 1 dice: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Los que enseñan la justicia a la multitud. En otras palabras, los que llevan a muchos a la verdad, los que llevan a muchos al arrepentimiento y los que guían a muchos a volver a los brazos de Dios, brillarán como las estrellas del cielo por los siglos de los siglos. Con el regalo de llevar a muchos a la justicia, preparémonos diligentemente, corriendo hacia el reino de los cielos y hacia ese tiempo glorioso en que nos encontraremos con Dios. Con esto, me gustaría concluir este sermón. Muchas gracias.